Gotitas del día. Buena bendición del cielo para cada uno de nosotros. La meditación de hoy se titula Lo que Dios limpió. Bueno, entrando en materia de una vez, vamos a citar un texto que tiene el libro de Hechos, capítulo 17, en el verso 11, y leemos en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Pablo y Silas llegaron a Berea y estaban hablando de la palabra de Dios, pero las personas que estaban allá dijeron, vamos a ver si es cierto, porque muchas personas han sido engañadas en este planeta Tierra, porque muchos expertos toman un texto y lo sacan de contexto para convertirlo en un pretexto, para decir ciertas cosas que no está estipulado en su palabra. Se mencionaba en la meditación anterior que decíamos ahí de un texto fuera de contexto, se convierte en un pretexto. Y citábamos ahí que citaba aquel predicador un texto sacándolo de contexto. Y aquí no es menos cierto que en el libro de Hechos, capítulo 10, que usted va ahí, específicamente en el verso 15, muchas personas, voy a leer en la versión, la Reina Valera del 60, usted va ahí, muchas personas citan este texto. Y oiga como dice, y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Qué Dios limpiaría? Está hablando con Pedro aquí. Y Pedro había recibido una visión de muchos animales. Entonces aquí una voz le dice, mira, yo lo limpié, mate y come. ¿Sería cierto que Dios había limpiado los animales? Es bueno que usted y yo leamos el capítulo 10 completo para comprender qué se estaba hablando ahí. ¿Qué fue lo que Dios limpió? Vamos a resumir ahí todo eso. Miren, cuando usted lee, al principio dice que dice que Cornelio, un hombre que era centurión, temeroso de Dios, un ángel se le apareció, dice ahí, y le dijo, mira, tus oraciones y tus limosnas han llegado a la memoria de Dios. Usted lee eso y dice, wow, tremendo. ¿Cómo va a ser? Que este hombre, en pocas palabras, Dios le está diciendo, mira, el ángel, le está diciendo, mira, tus oraciones y lo que tú estás haciendo, Dios lo tiene muy pendiente. Sin embargo, el ángel le dice, mira, vete a buscar a Pedro que está en cierto lugar. Y lo cita, dice, vete a tal sitio, ve allá, que él está ahí. Y dice que él mandó un grupo de personas, vayan a buscarlo. Y cuando van de camino esos hombres, dice la palabra de Dios que Pedro subió a una azotea. Era el mediodía, dice ahí, y tenía hambre. Y entonces, dice también otra versión que era la hora sexta. Entonces ahí, una visión del cielo se le apareció con muchos animales. Y entonces ahí sale esa voz que dice, Pedro, mate y come. Y entonces Pedro le refuta eso, Señor, yo nunca he comido cosa común o inmunda. Y entonces ahí citamos el texto, que era el verso 15, que dice, mira, lo que yo limpié no lo llame tú común. Y eso ocurrió 3 veces y se desapareció el lienzo. Y dice la palabra que Pedro quedó turbado, desconcertado. O sea, no estaba comprendiendo qué es lo que estaba pasando aquí. Y el Espíritu, dice la palabra de Dios, le dijo, mira, vienen unos hombres a buscarte, no dudes en ir con ellos. Es importante saber esto, que cuando el Espíritu le está diciendo que no dudes, ¿sabe por qué? Porque las personas que venían a buscarlo eran gentiles o gentil. Eran personas que no eran judíos. Y como los judíos no se relacionaban con nadie que no fueran judíos, las demás personas eran gentiles. Que dicho sea de paso, esa palabra significa naciones. No es que hay alguien específicamente que es gentil. Todos aquellos, para los judíos, que no eran judíos, eran gentiles, para que tengamos una idea. Entonces ellos no se juntaban con ellos. Incluso usted va a ver el relato. Y dice la palabra que cuando el Espíritu le dijo, mira, no dudes en recibirlo. Lo recibió, le dio albergue. Dice la palabra que entonces a la mañana siguiente cogieron a la casa de Cornelio. Y llegando a la casa de Cornelio, Cornelio se postra cuando ve a Pedro, se arrodilla. Y ahí empieza la primera enseñanza para Cornelio. Dice, Pedro lo levanta y dice, yo soy un hombre igual que tú. Ya empieza a recibir la primera enseñanza aquí Cornelio. Lo le mandó a levantarse, porque Cornelio pareciera ser, si se arrodillaba ahí, es que se arrodillaba a otros hombres o a otras cosas, pero era temeroso de Dios. Lo que pasa es que el ángel se le apareció ahí
para que alguien le enseñe cómo es la verdadera adoración. ¿Estamos claros hasta ahí? Y entonces entre ese relato, cuando se arrodilla, yo quiero que usted pueda leer el verso 28. Yo lo voy a citar aquí, del mismo capítulo 10. Oiga cómo dice la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios habla tan claro. Dice aquí, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Este texto le habló bien claro. ¿Qué fue lo que le reveló Dios? Ahí, antes del verso 9, 10, 11 por ahí. Un lienzo con muchos animales. No le reveló. Y Pedro refutó eso. Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Y dice que dice la palabra, no llames a lo que yo limpié, no lo llames tú común. No es eso que dice el texto, el verso 15. Pero ahí entonces no estaba comprendiendo Pedro. Pedro lo comprende aquí, lo cita aquí y dice, Dios me ha mostrado. ¿Qué le mostró? ¿En qué momento? Cuando le presentó los animales. Lo que pasa es que se lo presentó de esa forma. Y entonces aquí dice, Dios me ha mostrado que no llame a ningún hombre común inmundo. ¿A quién ellos le decían que eran abominables? A los que eran gentiles, los que no eran judíos. Y entonces, el mensaje realmente, cuando usted lo ve del punto de vista, que era para Cornelio, mira, vete a buscar a Pedro, mucho más era para Pedro el mensaje, porque Cornelio tenía que aprender que no se debía arrodillar a nadie. Y ese hombre que era temeroso de Dios, que Dios escuchaba sus oraciones, le faltaba aprender que no se debe arrodillar a nadie. Por eso que hay muchas personas fieles por ahí que están haciendo cosas incorrectas. Por eso que debemos de ser como lo debería, estudiar su palabra para ver la verdadera enseñanza, lo que Dios quiere que yo debo de hacer que le agrade a Él. Pero aquí Pedro también tenía que entender que la salvación es para todo el mundo. Incluso cuando usted sigue leyendo los versos siguientes, dice en el verso 34, lo voy a citar también, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y dice el verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Por qué cita él eso, Pedro? Porque ya Cornelio le había revelado en los versos anteriores a al verso 34 y 35, de que Dios se le apareció un ángel y le empezó a revelar todas las cosas. Entonces ahí Pedro dice, wow, es que Dios no tiene acepción de personas. Yo no debo llamar a ningún hombre común o inmundo tampoco. ¿Estamos claros en todo esto? La palabra de Dios está hablando solita. Lea Hechos, capítulo 10, detenidamente, escriba en un cuaderno, escriba también en la caja de comentarios de esta meditación. Realmente si pudimos darnos a entender lo que estaba hablando la palabra de Dios. Cornelio, un centurión, temeroso de Dios, pero se arrodillaba. Y ya aquí está comprendiendo. E incluso no había recibido el Espíritu Santo. Cuando usted sigue leyendo, e incluso no había sido bautizado. O sea, Cornelio se arrodillaba, no había recibido el Espíritu Santo y tampoco había sido bautizado. Y esas cosas la aprendió cuando Pedro llegó allá. Y Pedro también aprendió que la salvación es para toda la humanidad, no simplemente para los judíos como ellos se creían. En el día de hoy es eso. La palabra de qué fue lo que Dios limpió, no fueron animales. Podrían citar ese texto y decir, mira, tú ves que se presentando los animales, Dios los limpió. Realmente no es de eso que se estaba hablando, sino de personas. Así que, excelente día, bendición del cielo. Y como otras veces, suscríbase al canal y comparta la palabra de Dios. Bendiciones.